Primera gran noche europea del Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, del Barça de Lamine Yamal, del Barça de Pedri y evidentemente, sí señores, del Barça de Rafinha. Primera gran noche europea de un Fútbol Club Barcelona que ha ganado 4-1 a un Bayern al que no ganaba desde el año 2015, el año de la MSN, del triplete. Un partido fantástico, absolutamente fascinante desde el punto de vista táctico y emocional que aquí, hoy en este canal, vamos a analizar en profundidad. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, no uno cualquiera, no uno más, sino uno de especial, porque la lupa de hoy en este canal va a ser, ya os aviso, fantástica, porque el partido de ayer fue impresionante, un partido que tuvo de todo, tuvo goles, tuvo emoción, tuvo tramos de debilidad del Barça, tramos de absoluta vorágine del conjunto azulgrana, pero sobre todo una competitividad impresionante del equipo de Hans-Dieter Flick, un entrenador que le ha cambiado la cara a este Fútbol Club Barcelona. Si hace unos meses nos llegan a decir que el Barça iba a ganarle 4-1 al Bayern, con Marc Casadó, con Pedri, con Pau Cubarsí e Íñigo Martínez de centrales, sin Frenkie de Jong en el 11, después de vender a Gundogan, en un verano en el que solo había llegado Dani Olmo y se mantenía en la misma plantilla que el año pasado, seguro que muchísima gente hubiese dicho que esto no era posible. Pero el fútbol, si algo demuestra, es la infinita capacidad de regeneración, de seguir dibujando nuevas historias. Y ayer el Barça cuajó un partido fantástico, fantástico porque a pesar de un inicio muy malo, que luego lo analizaremos en este vídeo, fue capaz de reponerse. Para mí esta es la mejor de las noticias ayer, un Barça que fue ante todo un equipo con personalidad, y esto es lo que no había tenido los últimos años en Europa. El Barça solo sacaba los partidos en Europa cuando el partido se le ponía de cara, cuando todo iba según el guión previsto. A la que el rival hacía algo distinto, a la que el rival le empujaba hacia sus límites, el Barça se deshacía, se caía en mil pedazos, y esto ya no es así. El Barça compitió en la primera jornada ante el Mónaco con 10 todo el partido ante uno de los equipos más en forma de Europa, y el Barça le ha ganado 4-1 al Bayern después de unos primeros 20 minutos muy flojos que hace 1, 2, 3 años hubiesen significado casi al 100% la derrota en este partido. Y el Barça no solo no perdió, sino que terminó goleando y terminó jugando con una convicción tremenda. Es un partido en el que para mí hay que destacar tres nombres propios, que son los de Pedri, Lamine Yamal y Rafinha. Los tres jugadores que para mí ejemplificaron lo que es este Barça, lo que es el Barça de Flick, el cambio de mentalidad y la personalidad necesarias para darle la vuelta a un partido que estaba difícil en el inicio. En este vídeo vamos a analizar todo lo que sucedió a nivel táctico, todas las claves, qué buscaron ambos entrenadores, cómo lo hizo el Barça para reponerse a un mal inicio y qué es lo que tiene que tomar en cuenta Hansi Flick para los siguientes grandes partidos, porque no olvidemos que este fin de semana, este sábado, hay un clásico, un partido importantísimo en el que seguramente muchas de las cosas que el Barça hizo ayer podrán ser utilizadas o tenidas en cuenta para el próximo encuentro. Así que sin más dilación y como siempre, con los datos de Hadel StatsBomb y con las imágenes del partido, empezamos con el análisis. Vamos allá. Primero os voy a enseñar algo que me parece interesante, que es el mapa de pases del Bayern en la primera mitad. Fijaos en algo interesante, y es que el Bayern apenas tuvo juego interior y lo que buscó, que luego veremos el porqué, fue abrir muchísimo el campo. Mirad la banda derecha, como Guerreiro muy arriba, Olise también prácticamente pisando línea de banda, y Thomas Müller, el mediapunta del conjunto bávaro, también cayendo en esa banda derecha, con Joshua Kimmich iniciando muy abajo, Palhinha teniendo poca participación, y mirad los centrales, Upamecano también muy abierto en derecha, y en el otro costado la presencia de Harry Kane, Davies y Serge Gnabry. Luego veremos el porqué de este planteamiento del Bayern y cómo el Barça ahí tiene que ajustar si no quiere sufrir en otros partidos. Por parte del FC Barcelona, el mapa de pases es bastante claro. Casi todos los jugadores, menos Rafinha y Fermín López, en campo propio. Un Barça que no pudo coger altura debido precisamente a lo que os comenté en la previa. El Bayern es un equipo que presiona hombre a hombre, que es muy agresivo en su posicionamiento defensivo y por lo tanto impidió que el Barça pudiese tener continuidad en el juego. Lo que buscó el conjunto de Hansi Flick precisamente es, ante un equipo que te va a buscar hombre a hombre, no puedes tener demasiada circulación, por lo tanto hay que verticalizar las jugadas. La posición centrada de Lamine Yamal fue clave, fijaos dónde aparece Lamine Yamal, luego lo veremos. También Pedri como primera opción de salida en ese eje, y un Lewandowski que sirvió sobre todo
de trampolín para poder atacar la profundidad con los dos jugadores más agresivos, que son precisamente tanto Rafinha como Fermín López, que quedan más adelantados, que prácticamente sin conexión con el resto, porque fueron los dos futbolistas encargados de atacar la profundidad. En la primera jugada del partido, mirad lo que va a suceder. En esta jugada ya se aprecia el posicionamiento del Bayern. Llevábamos 40 segundos de encuentro, ya se podía ver el 1 para 1 defensivo del Bayern por todo el campo, con el lateral Guerreiro saltando sobre Balde, Paliña, Müller con los dos mediocentros. Fijaos dónde estaba Alonso Davies persiguiendo a Lamine Yamal hasta donde hiciese falta, algo bastante sintomático y que Lamine aprovechó a su favor. Luego veremos el porqué de esto que os estoy comentando. El Barça trató de salir precisamente con el juego directo, buscó llevar el balón hacia el costado, donde apareció Alejandro Balde muy bajo para traer el salto de Guerreiro, y a partir de ahí balón profundo, balón vertical para la recepción de Robert Lewandowski. El polaco lo hizo muy bien aguantando con el cuerpo, y ahí había dos claves. La primera, romper con el apoyo, es decir, si Lewandowski baja, fijaos lo que va a hacer Pedri, que lo tenemos aquí. Pedri lo que va a hacer es atacar la espalda de Joao Paliña, del jugador que le estaba marcando. Y por delante de la línea de balón suceden dos cosas muy interesantes, y es el completo desorden de la línea defensiva del Bayern. Mirad quiénes están cerrando: Upamecano, el central diestro, y Joshua Kimmich, el mediocentro. No hay ningún lateral, no está tampoco Kim, que ha acompañado a Lewandowski, y esto es precisamente lo que buscó el Barça desde un inicio: atacar la línea defensiva rival cuando estaba desordenada. Lo logró a través de esa jugada, con el apoyo de Lewandowski. Finalmente recibe Fermín, y a partir de aquí ya el Barça está en disposición de atacar la última línea, porque solo está Joshua Kimmich. Fermín lo hace muy bien porque juega rápido para Rafinha, y el brasileño se planta ante Manuel Neuer para marcar antes del primer minuto de partido el 1-0. Es un auténtico golazo porque es una jugada de pizarra, es una jugada trabajada en la que se intenta utilizar precisamente la principal fortaleza de tu rival como su mayor debilidad, es girar los atributos del contrario. El Barça lo hizo muy bien, entendió cómo hacerle daño al Bayern ya desde el minuto 1, pero esto tuvo un impacto negativo para el equipo en los minutos siguientes. Hasta el minuto 20 el Barça solo trató de salir de la presión del rival de la misma manera, jugando de forma vertical con los apoyos de Robert Lewandowski, tratando de saltarse demasiadas veces los movimientos cercanos tanto de Marc Casado como de Pedri, teniendo poca paciencia, y eso facilitó que el Bayern recuperase el balón constantemente. El Barça no estuvo bien en esos primeros minutos, y eso ayudó al Bayern a dominar el partido hasta el minuto 20. Vamos a ver ahora, analizar qué es lo que pasó en esos minutos, tanto a nivel defensivo de qué es lo que tiene que ajustar el equipo de Flick, como también qué pasó con balón para que el Barça durante 20 minutos apenas pudiese salir de su propio campo. Este es el mapa de pases del Barça durante los primeros 20 minutos de partido. De color amarillo los pases fallados. Fijaos cuántos pases que falló el FC Barcelona, sobre todo la mayoría en campo propio. De hecho, el Barça apenas tuvo 5, 6, 7 pases en campo contrario, la mayoría en la línea de centro del campo. El Barça no tuvo ninguna posesión en campo rival, no se asentó nunca en el campo del Bayern, y todo, fijaos, balones de Iñaki Peña muy largos, errores forzados o no forzados del Barça para tratar de salir también hacia la banda, y eso terminó provocando que el Bayern tuviese un dominio posicional muy interesante. De hecho, a pesar de que el Barça situó la línea defensiva muy arriba, como luego veremos, realizó las acciones defensivas a una media de 41 metros de su propia portería, es decir, una de las cifras más bajas de toda la temporada. Eso significa que a pesar de tener la línea defensiva muy alta, no pudo controlar la profundidad. El Bayern le giró constantemente. Una de las claves para defender alto es que las acciones defensivas sucedan lejos de tu portería, que seas capaz de presionar, de apretar al que tiene el balón y por lo tanto de impedir que te vayan girando el juego. El Barça no lo logró nunca, llegó siempre un pelín tarde y su posicionamiento no fue el correcto, por lo que el Bayern durante 20 minutos, sobre todo a partir del juego directo hacia los costados y la posición de Harry Kane, tuvo mucho dominio. Vamos allá. Mirad dónde viene a recibir Harry Kane el balón. Esta es la jugada del gol anulado del Bayern. La recoge prácticamente en la zona de centrales, en la zona de mediocentros. El bueno de Harry Kane, que estuvo fantástico. Para mí fue el mejor futbolista del Bayern a pesar de la derrota. Y esto desordenó bastante al Barça, porque si Harry Kane viene a recibir, tienes que hacer dos cosas. La primera es o le encimas mucho para evitar que él pueda jugar con tranquilidad, y de no ser así, tu línea defensiva tiene que retroceder 15-20 metros, porque probablemente Harry Kane sea el mejor delantero de este siglo a la hora de lanzar transiciones.
y el Barça no impidió ni una cosa y tampoco pudo hacer la otra. Harry Kane volvía a aparecer segundos después y como el Barça iba tarde, ahí Marc Casado no está rápido para poder llegar al quite, mirad el Bayern lo que hacía en el otro costado, situando tanto a Guerreiro como a Thomas Müller muy abiertos, facilitando por lo tanto un pase muy sencillo de Harry Kane hacia un costado donde el Bayern tenía hasta 3 jugadores, Olise, Guerreiro y Müller, 3 contra 1 ante Alejandro Balde, porque una de las constantes del partido fue que los extremos del Barça saltaban sobre los centrales, algo habitual, pero claro, si el delantero rival desciende y es tan bueno como Harry Kane, a lo mejor hubiese sido más interesante que Rafinha, en vez de estar con Upamecano, que es un jugador que ahí no te puede hacer daño, retrocediese para ocupar esta posición e intentar evitar el pase directo. La jugada sigue avanzando y finalmente, como el Barça no ha podido frenar ese primer contacto de Harry Kane, termina con el remate del inglés completamente solo en el área pequeña. Una jugada que por suerte para el equipo de Hansi Flick fue fuera de juego, pero ya era bastante sintomático de los problemas que estaba teniendo el equipo culé. Acordaos que en la previa os comenté que el Bayern cerraba mucho la posición de sus laterales, que tanto Davis como Guerreiro tendían a jugar muy centrados. Aquí Alphonso Davies se ve perfectamente que está bastante centrado y el problema era que Lamine Yamal y Rafinha, mirad, los dos están saltando sobre los centrales, algo que tiene sentido si el Barça es capaz de acompañar la presión, pero de no ser así, como es este caso donde el Barça está saliendo del fuera de juego, termina siendo un problema enorme porque liberas mucho espacio en zonas exteriores, ya que el FC Barcelona solo tiene a 2 mediocentros, que son, ahí lo tenemos, tanto Pedri como Marc Casado, por lo que es muy difícil controlar toda la anchura del campo solo con una línea de 2, ya que tanto Lewandowski como Fermín, delante suyo, estaban más pendientes de saltar sobre los centrocampistas del Bayern, pero no de cerrar esas zonas intermedias. La jugada avanzaba y aquí tenéis el pase fácil de Kim Min-jae dentro para Joshua Kimmich y Bayern ya volvía a tener una superioridad por fuera, porque lo que buscaba el conjunto alemán, fijaros, se ve perfectamente, era sobrecargar los costados. En banda derecha, Müller, Guerreiro y Olise, 3 jugadores del Bayern en esa banda derecha, y en esa banda izquierda, Gnabry, Harry Kane y Alphonso Davies. Sabiendo que el FC Barcelona defiende con la línea muy alta y que por lo tanto solo tiene a 2 jugadores haciendo la función de centrocampistas, los espacios estarán siempre por fuera, porque ahí nunca podrá llegar el Barça, ya que los extremos, tanto Rafinha como Lamine, están saltando sobre los centrales, por lo tanto no pueden hacer las ayudas en banda. Si tú quieres mantener la línea defensiva tan alta, tienes que apretar al poseedor del balón. Este sistema a mí no me gustó nada en el inicio del partido, porque como podéis ver, Kim Min-jae, que es un muy buen pasador, tiene mucho tiempo para levantar la cabeza. Por delante hay un desmarque de Thomas Müller y fijaos, en esa banda derecha de nuevo Olise y Guerreiro completamente solos, muy fácil de recibir ahí el Bayern, que girando el juego ya podía tener siempre un 2 contra 1, algo que puso en muchos problemas a un Alejandro Balde que para mí estuvo fantástico, porque lidiar constantemente contra 2 rivales en inferioridad es muy difícil y el canterano lo hizo francamente bien. Aquí se aprecia lo comentado anteriormente, el Barça busca presionar con muchos jugadores en primera línea, pero solo hay 2 centrocampistas, Marc Casado y Pedri, para controlar todas las caídas en esa zona interior. El Bayern, repito, situaba la posición de su lateral diestro, Guerreiro, muy centrado, muy cerradito para poder tener una opción de pase, y si aquí Fermín no aprieta, no es capaz de tapar ese pase, el Bayern conectaba muy fácil. Repito, para mí lo más interesante hubiese sido retrasar la posición de los extremos, tanto Rafinha como Lamine Yamal creo que hubiesen podido perder un poco más de altura para intentar controlar mejor estos envíos. El Bayern lo hizo muy bien, a partir de ahí fue entrando en combustión y fijaos cuando recibe aquí Olise el tiempo que tiene. Desmarque de Thomas Müller a la espalda de Alejandro Balde, en el otro costado ya aparece Serge Gnabry y el Bayern, fijaos, aquí ya puede tener esa opción de correr con Gnabry, con Harry Kane y con el propio Guerreiro que ya se está desmarcando. De hecho, la jugada del gol del Bayern es muy parecida a lo que venimos comentando. Mirad cómo está situado el Barça, línea defensiva prácticamente al medio campo. El poseedor de la pelota no está presionado, Kim tiene tiempo. El Bayern vuelve a hacer la misma jugada. Thomas Müller, Guerreiro y Olise abiertos, fijando a Alejandro Balde que tiene que cerrar su posición y con un Rafinha demasiado alto como para poder hacer la ayuda. Por lo tanto, el rival ahí lo tiene muy fácil para poder hacer un cambio de orientación. A partir de ahí Olise realiza una conducción, en banda izquierda está abierto Serge Gnabry y el centro de Gnabry termina con el gol de Harry Kane. En 3 pases el Bayern destrozó la presión del FC Barcelona. El inicio del Barça no fue nada bueno, yo la verdad os tengo que confesar, como dije por aquí, que os dejo aquí mi tweet para que lo podáis ver, estaba siendo un baño y no lo tenía nada claro, pero por suerte
el talento siempre se impone. Y aquí tengo que deciros que la actuación de Pedri y de Lamine Yamal, permitidme el adjetivo, es histórica. Ambos jugadores realizaron un partido para la posteridad. Cuando recuperemos aquel Barça de Flick en unos años, cuando vayamos a la raíz de lo que fue ese Barça de Flick, nos daremos de bruces con el partido de Pedri y el partido de Lamine, porque diremos, ostras, ¿os acordáis cuando no pasamos del centro del campo y de repente transformamos el campo en un tobogán, en un trampolín enorme? Y eso es lo que lograron precisamente ambos jugadores, como desde el talento y la personalidad. Ante un equipo que te presiona a pares, ante un equipo que no te deja girar, que te está ahogando, que te está forzando a jugar en largo constantemente porque no te deja espacio, la única fórmula que uno puede tener para salir de esa situación es el talento individual. Y los dos jugadores con más talento del terreno de juego eran Pedri y Lamine Yamal, y lo demostraron. Dijeron al equipo, vamos a jugar, vamos a calmarnos, vamos a tener el balón, ya tener personalidad, y eso es lo más importante. Un equipo que, si algo ha caracterizado este inicio de temporada del Barça de Flick, es la enorme personalidad, ya no para meter la línea defensiva a 50 metros, sino para tener la valentía de jugar con el balón. Y eso es lo que hicieron estos dos jugadores, y es lo que vamos a analizar aquí, porque de verdad que es absolutamente fascinante. Vamos allá. Antes del minuto 20 el Barça no había pasado ni una sola vez del centro del campo, y la primera acción en la que lo puede hacer es todo gracias a Pedri. Fijaos en esta jugada, que es lo que va a hacer el canario. Hay una situación de 1 para 1 en todo el campo del Bayern, como es habitual, por lo tanto aquí es imposible juntarse con el balón y es imposible tener continuidad con la pelota. Lo único que te queda es tener personalidad y valentía. Pedri hace un desmarque a la espalda del salto de Serge Gnabry, arrastrando precisamente a Thomas Müller, el jugador bávaro del conjunto alemán. Pedri recibe, lo que va a hacer Pedri aquí, en vez de continuar recto, es frenar, desacelerar. Tanto Pedri como Lamine Yamal son maestros de la desaceleración, son maestros de este tipo de situaciones. Fijaos lo que va a hacer Pedri, de 100 a 0 km por hora, va a frenar. Va a dar tiempo a Jules Koundé para que suba su costado, y una vez ha dejado ya a Thomas Müller completamente clavado, es capaz de encontrar la ruptura de Jules Koundé. La clave era esta, romper a la espalda del que me ha saltado. Porque si soy capaz de conectar con el jugador que está delante, siempre se me abrirá una puerta. Fijaros el espacio que tiene Koundé aquí para poder recibir y conducir. Y como el Bayern planteaba persecuciones individuales, el Barça iba a tener siempre mucho espacio. De hecho, mirad dónde está Kimmich. Kimmich está rompiendo todo el fuera de juego. Mirad dónde está la línea defensiva del Bayern, con Upamecano, con Davies y con Kim. Es que Davies está de central, Davies está persiguiendo a Lamine y está de central, en izquierda no hay nadie, y Kimmich está rompiendo todo el fuera de juego, un absoluto despropósito. La línea defensiva del Bayern, demasiado riesgo, y a partir de aquí el Barça es capaz, con esa pared de Pedri, con Jules Koundé, de tener todo este espacio para poder progresar. A partir de ahí el Barça fue teniendo cada vez más personalidad, fue entendiendo que el partido, que le podía hacer daño al Bayern, que no era un rival imbatible, que todos los resultados anteriores de derrotas y humillaciones que habían sepultado la confianza del Barça se podían revertir con lo que estos jugadores saben hacer, que es jugar al fútbol. Y fijaos, 2 minutos después de la jugada que os acabo de enseñar, el Barça va a hacer lo siguiente. Pedri le está pidiendo calma a Iñaki Peña. Aquí tenemos a Pedri que dice, vamos a volver a repetir lo mismo, vamos a intentar tener la personalidad. Y otro jugador que va sobrado de ella, que tiene esa veteranía precoz, que es un futbolista que no se asusta ante nada, es Pau Cubarsí. Mirad lo que va a hacer Pau Cubarsí. Pase filtrado, perfecto, tenso, a los pies de un Fermín que viene a recibir, y a partir de aquí el Barça, con la recepción de Fermín, ya ha logrado esa primera ventaja, porque ha recibido y se ha logrado girar de cara. El objetivo ante presiones individuales siempre es poder girarse, poder encarar la línea defensiva y desordenarla, y a partir de ahí el Barça ya tiene esa primera ventaja, como digo, generada. Y fijaos lo que va a hacer Lamine Yamal. Es tan inteligente Lamine que merece atención especial. Lo que va a hacer Lamine es acercarse a Fermín para que Alphonso Davies lo vaya a seguir. Aquí lo tenemos, Lamine sabe que Davies lo va a seguir por todo el campo, porque físicamente Alphonso Davies es un jugador potentísimo, capacitado para ganar muchos duelos, y por lo tanto ahí Kompany buscó ahogar al futbolista catalán, pero con lo que no contó es que Lamine Yamal es bastante más listo que Davies y sobre todo tiene bastante más talento y picardía. Lamine se va a acercar y lo que va a hacer es lo siguiente: va a dejar pasar el balón entre sus piernas para provocar que Marc Casado pueda recibir con espacio. Davies ha quedado ya anulado de la jugada, por lo tanto el Barça tiene todo ese espacio para poder progresar. Y mirad los dos centrales del Bayern, han quedado totalmente separados. Upamecano con Rafinha,
Kim Min-jae con Robert Lewandowski. El Barça ya ha logrado su objetivo. A partir de ahí, Fermín, de nuevo, repito, el mismo patrón, atacar la profundidad. Termina recibiendo el futbolista andaluz, pero aquí el control de Fermín no es bueno, no es vertical y puede llegar a Alphonso Davies, que de eso de corregir sabe un rato, pero el Barça, solo con la clarividencia y el talento de Cubarsí y Lamine Yamal, ha sido capaz de generar una situación de peligro en apenas 2 pases. De hecho, esto que estáis viendo en pantalla es el mapa tanto de pases como de conducciones de Lamine Yamal en el partido de ayer. Si os fijáis, apenas tiene participación en el área contraria. Fue, creo que el partido de la temporada en el que Lamine tuvo menos toques en área contraria y aún así fue uno de los mejores, si no el mejor partido de Lamine en lo que llevamos de curso. Esto nos dice y nos da una dimensión del jugador que es. Lamine Yamal no es un delantero, no nos engañemos. Lamine Yamal es un superjugador, es una estrella que es capaz de incidir y de tener influencia en todas las alturas del terreno de juego. De hecho, si os fijáis, la mayoría de participación se da en el centro del campo, en esa fase en la que tú necesitas calma, necesitas certezas, y Lamine Yamal, desde la creatividad y el talento infinito, es capaz de ir generando situaciones de ventaja constantes para su equipo. Es un futbolista incatalogable. Vamos a ver ahora algunas situaciones que él generó, porque de verdad que son para coger el babero, sentarse y disfrutar. Algo que me encanta en Lamine Yamal es la capacidad que él tiene para usar el cuerpo del rival como un añadido suyo. Lo lógico cuando te viene un tipo como Alphonso Davies por detrás persiguiéndote y chocando es que te tambalees, que pierdas el equilibrio, sobre todo en un futbolista tan joven como Lamine Yamal. Pero fijaos en esta acción cómo Lamine va a aparecer en zonas interiores, en el círculo central, va a recoger el pase. Tenemos a Davies ya que le está cargando por detrás. Alphonso Davies está buscando ese contacto, está buscando que pierda el control y por lo tanto que no se pueda girar. Y Lamine Yamal, lejos de perder el control, lo que va a hacer es perfilarse. Ya se ha girado Lamine Yamal, ya lo tenemos bien orientado para poder atacar con la línea defensiva de nuevo del Bayern desordenada. ¿Por qué? Porque no hay nadie aquí. Alphonso Davies se ha ido y por lo tanto, si el lateral me está persiguiendo, lo más lógico es atacar esa profundidad. De ahí la elección de Hansi Flick por Fermín y Rafinha en esas posiciones para poder atacar la profundidad. El futuro de Lamine, como siempre os he dicho, pasa por jugar por dentro. Aunque parta desde posiciones exteriores, el futuro del joven jugador del Barça pasa por terminar siendo un futbolista total, en zonas interiores, creativo. En esta acción, precisamente, él la continúa cayendo en el perfil zurdo, el Barça puede atacar y finalmente tenemos esta situación, todo partiendo del primer control de Lamine. Pedri de cara en su posición favorita con una línea defensiva totalmente desordenada, Fermín atacando la profundidad, también Lewandowski y Rafinha. El pase de Pedri no termina llegando, pero de nuevo vemos cómo la defensa del Bayern se ha deshecho por completo. Kim Min-jae está fuera de posición, Upamecano está rompiendo el fuera de juego, Davies está perfilado para poder defender la profundidad, pero ya hay 2 jugadores atacándola y Lewandowski desde segunda línea también la está cargando. De verdad que no exagero si digo que lo de ayer de Lamine Yamal me recordó al innombrable. Es que no quiero nombrar al jugador en el que todos estamos pensando. Ojo, no estoy diciendo que Lamine vaya a ser, que Lamine tenga, que Lamine sea. No, estoy diciendo que el partido de ayer, por sensaciones, por la capacidad sensorial de transmitir al resto, por la personalidad, por el impacto que tuvo, es de un jugador en pleno apogeo de sus poderes, en plenas facultades de sus poderes, no un jugador en desarrollo y en formación. Es que Lamine torturó a Alphonso Davies en 1 para 1. Hablamos de uno de los atletas más impresionantes que hay en el mundo del fútbol. Lo dejó totalmente seco en cada acción, lo regateó siempre y fue capaz de ir abriendo pequeñas ventajas en forma de goles. De hecho, ahora os voy a enseñar la jugada del 2-1, porque lo que hace Lamine Yamal de principio a fin es absolutamente impresionante. Vamos a ver esa jugada. Fijaos todo lo que hace Lamine, porque de verdad que ahora mismo Lamine es el jugador total. Vamos a verlo. El Barça intenta salir de la presión del Bayern, volviendo a caer en los pies de Lamine Yamal. El canterano recibe muy abierto, en situación de inferioridad, con Alphonso Davies cerca y sin ninguna recepción interior demasiado clara, solo la de Rafinha, aunque se está desmarcando hacia afuera y es muy difícil. ¿Qué es lo que va a hacer Lamine Yamal? Lo que va a hacer Lamine es algo que suele ser habitual en él. Fijaos lo que acaba de hacer. Lamine Yamal hace el control hacia adelante y aprovechando la inercia del control, lo que va a hacer es pasar por encima del balón sin tocarlo para que Alphonso Davies quede atado y volver a ir al mismo sitio. Es decir, es un regate sin tocar el balón. Eso es muy de Lamine Yamal y la verdad que es fantástico porque es pura creatividad. Es muy de Neymar este tipo de jugadas, de pasar por encima del balón, de dejar al defensor trabado usando el propio cuerpo, pero es que la jugada no termina ahí. Lamine Yamal
termina encerrándose él solo en banda y cuando ya dices, bueno, va a perder el balón, hay 1, 2 y hasta 3 jugadores cerca, apenas tiene nada cerquita, lo mejor es que el balón vaya fuera para que no haya una contra. Lamine Yamal va a regatear con un recorte seco a Serge Gnabry y finalmente esto va a terminar en la jugada del 2-1. ¿Por qué? Porque a través de esa capacidad irreal de Lamine Yamal de atraer, de fijar y de regatear contrarios, el Barça ya ha podido salir, ya ha podido encontrar una primera línea de pase. Mirad además dónde estaba Fermín, Mirad Fermín ya preparado para desmarcarse. Si aquí Casado vuelve a dejar de cara para Lamine juega directamente con Fermín, esto hubiese sido, bueno, ya de otro mundo. Pero la jugada sigue y 40 segundos después, donde el Barça ha tenido la posesión, pero todo partiendo desde el primer inicio de Lamine, fijaos lo que va a hacer el FC Barcelona. Mirad dónde están Rafinha y Fermín. Los dos jugadores se han movido de zona. Rafinha ha ido de izquierda a derecha para intentar generar una superioridad. ¿Por qué? Porque si el Bayern me está defendiendo en emparejamientos individuales y mi jugador, es decir, Guerreiro, el lateral rival, no me está siguiendo, me voy a ir al otro costado. Porque precisamente aquí es donde tengo más opciones de poder recibir. Fermín hace lo propio acercándose también al poseedor de la pelota y el Barça va a hacer lo siguiente. Una vez recibe Lamine Yamal, mirad dónde recibe, como un centrocampista más, hay un doble movimiento. Un movimiento de Rafinha de cara acercándose para poder ser receptor y un movimiento de Fermín a la espalda de Kim Min-jae. El Barça, gracias a dos cosas, al movimiento de Rafinha para generar superioridad y a la claridad de centrocampista pasador de Lamine Yamal, además de la voracidad al espacio de Fermín, logra generar la jugada del 2-1. El pase de Lamine es perfecto, es fantástico. Mirad cómo sin apenas cargar el pie en balón, con el balón completamente quieto, sin tener tiempo para poder dibujar un buen arco con su pierna, termina dejando este pase fantástico a la espalda de la defensa del Bayern para que Fermín, ante Manuel Neuer, lo haga perfecto, con ese toque sutil para dejar a Robert Lewandowski y que el Barça marque el 2-1. Con Lamine hay una jugada que os quería destacar antes de seguir con lo que sucedió en el primer tiempo, para ver antes de ver el 3-1 y ver cómo se forjó, que me dejó impresionado. Esta jugada es en el minuto 70, cuando el Barça ya ganaba 4-1. Fijaos todo lo que va a hacer Lamine en esta secuencia. Él va a dejar pasar el balón, aquí va a recibir un pase de espaldas, lo va a dejar pasar por debajo de las piernas suyas y del rival. Esto es el primer movimiento. Una vez es capaz de girarse, lo que va a hacer Lamine Yamal es la misma jugada que acabamos de ver. Él, fijaos lo que está haciendo, se frena, hace ver que va a recortar hacia adentro, deja pasar el balón por delante suyo para frenarse y hacerle creer al defensa que él lo que va a tratar de hacer es ganarle el juego interior, y lo que va a hacer aquí Lamine es lo siguiente: volver a romper a Alphonso Davies hacia afuera. De nuevo el mismo movimiento de bailarín, un movimiento en el que él frena, hace ver que cambia de dirección y sin tocar el balón, una vez Alphonso Davies ha metido la pierna y ha frenado su trayectoria, cambia de ritmo para ganar todo ese espacio, y a partir de aquí ya Lamine juega por dentro y el Barça tiene a 1, 2, 3, 4 y hasta 5 jugadores atacando la línea defensiva del Bayern. Pero la jugada del 3-1, más allá del nombre de Rafinha, tiene otro nombre propio que para mí ayer se corona con el mejor partido que ha hecho esta temporada, y además delante del jugador al que decían que se le parecía, que es Joshua Kimmich. Marc Casado estuvo fantástico, volvió a ser el futbolista del partido que más acciones defensivas hizo, 32 acciones defensivas en el partido, recuperó 7 balones, fue el jugador que más contrapresiones hizo con 8 en todo el partido y además estuvo fantástico con el balón. Lo de Marc Casado, honestamente, mentiría si dijese que me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Yo sabía de sus cualidades, sabía de la capacidad competitiva que tenía, pero me ha dejado totalmente sorprendido lo que está haciendo este chaval en este inicio de curso. El partido de ayer para mí ya le ratifica como uno de los grandes nombres propios en este inicio de temporada, porque el escenario era muy exigente, de mucho ritmo, en presiones individuales, donde tenía que pensar muy rápido y muy veloz, y Marc Casado se salió. Vamos a ver la jugada del 3-1, porque todo nace de una acción defensiva suya y de un pase que te firma el propio Joshua Kimmich. Vamos a verlo. Primero Marc Casado lo tenemos aquí disputando un balón con Thomas Müller. Lo que va a hacer es empujarlo levemente para poder ganar esa primera disputa. Ese empujoncito leve le permite ganar la disputa, pero es que la jugada sigue y lo que va a hacer Marc Casado es lo siguiente: va a robarle el balón a Harry Kane. Ahí tenemos cómo Harry Kane intenta jugar y Marc Casado se anticipa, y cuando le ha robado el balón, desde aquí, rodeado por dos rivales, con un Rafinha que está lejos, es un pase difícil, va a dar un pase perfecto, tenso, brutal al pie de Rafinha para que encare precisamente en 1 para 1. Una de las claves pasaba por encontrar al alejado. Una vez habías conseguido
atraer al Bayern. No de forma directa desde el portero, sino una vez ya había espacios para poder recibir de cara. Y aquí Casado lo hace perfecto porque hubiese podido jugar con Lewandowski, hubiese podido jugar hacia atrás con Íñigo Martínez, pero decide hacer el pase valiente, el correcto en ese momento, que es jugar en largo con Rafinha. Y el brasileño termina en esta situación en la que parece que no va a salir nada bueno, porque está cerrado por dos, porque está con su pierna mala, y el momento de confianza del brasileño de Rafinha es tal que termina marcando con rosca, con un disparo con efecto fantástico en esa posición. El gol es de Rafinha, pero el mérito inicial es del gran Marc Casado. Un Casado fantástico en tareas defensivas, sobre todo porque es un futbolista que está constantemente pendiente de lo que sucede a su alrededor, que está apagando fuegos, que está luchando por el compañero, que está permitiéndole un poco más de espacio y de oxígeno al futbolista que tiene al lado. Aquí De Jong va a perder el balón, fijaos cómo Frenkie pierde la pelota en esta acción, y Marc Casado está aquí, es decir, no está cerca de la situación, pero lo que va a hacer Marc Casado es lo siguiente: una vez hay una pérdida, él se activa, y con un Sané que estaba fresco, que acababa de entrar, Casado va al suelo con valentía, con convicción para recuperar la pelota. Minutos antes había hecho esta acción en la que el Bayern ha superado al Barça, Valde fuera de posición, Íñigo tiene que salir hacia fuera para poder tapar la transición, y fijaos que hay mucho espacio. Marc Casado está llegando para poder hacer una cobertura, y cuando el Bayern ya está de cara y hay un pase fantástico de Olise, mirad cómo Casado se sitúa como un central más, él lee el envío de Olise, él sabe dónde va a ir ese pase, se anticipa, y finalmente Marc Casado termina recuperando la pelota. Jugada fantástica que condensa todas las virtudes sin balón de un futbolista que siempre está pensando en qué sucederá si su equipo pierde el balón. Esta es la clave de Casado, que anticipa el mal antes de que haya llegado. El Barça es un equipo con jugadores de mucha personalidad, pero hay que destacar también de nuevo, ya sé que soy muy pesado, el partido de Pedri y González. A mí el canario me está pareciendo en este inicio de temporada el mejor centrocampista del mundo. Lo digo así, tal cual, sé que puede sonar fuerte, que quizás algunos no estaréis de acuerdo, pero para mí todo lo que está haciendo Pedri en este inicio de temporada es absolutamente fantástico. ¿Por qué? Porque está dominando todas las fases del juego, desde la posesión en campo propio, siendo un jugador bastante fiable en el control y el giro, dominando también la creación de juego para acelerar las jugadas, en el último pase, está marcando goles, defensivamente está haciendo jugadas muy valiosas para su equipo, y ayer ante el Bayern fue pieza clave para poder salir. Junto a Pedri, un equipo que le fue acompañando, porque el Barça hemos visto que en los primeros 20 minutos dudó mucho, pero a partir de ahí, de la superioridad técnica de Lamine y de Pedri, fue capaz de ir tejiendo muy buenas salidas de balón, donde se vio todo aquello que buscaba Hansi Flick. Vamos a ver algunas jugadas para comentar qué es lo que buscó precisamente el Barça, cómo lo logró y qué papel jugó Pedri en todo ello. Vamos allá. De nuevo una jugada en la que todo parte de Pau Cubarsí. El canterano volvió a estar fantástico desde el pase, volvió a traer la presión muy lejos de la portería de Manuel Neuer. A partir de ahí él juega este balón directo para el control de Lamine Yamal. Anda que Lamine se pone nervioso, él controla la pelota, él ahí da tiempo al Barça que vaya avanzando posiciones. Fijaos de nuevo la línea defensiva del Bayern, totalmente desordenada, no hay nadie que pueda cerrar esa línea defensiva. El Bayern buscó una presión totalmente alocada por todo el campo, y a partir de ahí Pedri de cara. Esa era para mí la gran clave del partido. Si el Barça lograba girar la primera presión del Bayern y por lo tanto meter a Pedri, a su mejor centrocampista, de cara en el juego, iba a lograr una ventaja importante. Fijaos lo que sucede en esta jugada, y es que Pedri recibe. ¿Dónde está Lamine con Alphonso Davies? Lamine sabía que Davies lo iba a seguir, por lo tanto era muy importante alejarlo de la zona del lateral izquierdo. ¿Para qué? Precisamente para generar estos espacios. Aquí Rafinha va a trazar un desmarque dentro, fuera, muy bueno, atacando el espacio que ha quedado liberado ante Joshua Kimmich, un jugador lento, que no es explosivo, y que por lo tanto ahí el brasileño podía ser el ganador en estas acciones. El pase de Pedri con la izquierda es fantástico, deja a Rafinha en 1 para 1 contra Joshua Kimmich, y mirad el Barça cómo ataca ya la última línea con Rafinha fijando a Kimmich, con Fermín rompiendo y con Lewandowski totalmente solo. En esta acción lo hace muy bien el Barça y termina con un disparo claro de Lewandowski en la frontal, que está a punto de ser el 2-1. Es una jugada que para mí es fantástica, porque mucha gente dice, no, es que el Barça jugó al contragolpe. Volvemos siempre a lo mismo. Que el Barça hiciese contragolpes, que los hizo, sobre todo la jugada del 4-1, no significa que el Barça jugase al contragolpe. Todos los equipos del mundo juegan en función de lo que el rival te permite. Y eso el propio Pep Guardiola, que es el entrenador posicional más importante de todos, lo ha dicho muchas veces. Si el rival me está presionando al hombre, no voy a poder dominar en campo contrario. Voy a necesitar fijar
atraer y conducir, y es precisamente lo que hizo el Barça. El Barça se adaptó a lo que hacía el Bayern. Todos los equipos se tienen que adaptar, por eso si el Barça defiende a 50 metros, el rival lo que va a hacer es buscar la profundidad, porque tú te adaptas a lo que el rival te está permitiendo. Y si el Bayern te presiona hombre a hombre, el Barça lo que hizo fue a través de asociaciones cortas y de desmarques verticales atacar la profundidad, y lo hizo perfectamente. Que no os vendan la moto con el estilo, que no os coman la cabeza con que el Barça ha abandonado no sé qué. El Barça ayer jugó un partido fantástico, aun con el 40% de posesión, terminó haciendo más remates, más ocasiones que el Bayern. Estuvo fantástico y no jugó al contragolpe por mucho que hiciese contragolpes. No cojamos la parte por el todo. Vamos a ir viendo algunas jugadas más, porque la verdad que hay muchos matices que son realmente interesantes. Vamos allá. Para acabar con el tema de Pedri, os dejo esta jugada final que para mí ejemplifica a la perfección la superioridad de Pedri, de Lamine, respecto al Bayern de Múnich. Fijaos aquí cómo Pedri y Lamine se van a juntar en ese sector diestro, cómo Lamine aquí se va a ir de Coman con mucha facilidad. Coman intenta robar el balón, pero Lamine se va de él. Luego aparece Lamine ya en zonas interiores y el Barça ya puede empezar a correr. Lewandowski, Rafinha, incluso Marc Casado se anima con el desmarque. Pero ahora, en la jugada sigue avanzando y es Pedri el que, rodeado de 3 jugadores, se va a terminar marchando para generar una superioridad. Es decir, el Barça, solo a través de Lamine Yamal y Pedri, ha logrado generar una posesión de más de 1 minuto en la que el Bayern solo hacía que perseguir sombras. Esto es lo que hace el talento individual. La táctica, al final, son los futbolistas. En la jugada del 4-1... todo nace de un control de Pedri fantástico para evitar la presión de Thomas Müller. Muy importante ver esos pequeños detalles. Fijaos cómo Pedri con el cuerpo aleja el balón de Müller, que está a punto de robar el balón. El Barça está saliendo de su propio campo. Es una situación límite. Y a partir de aquí Pedri lo que va a hacer es lo siguiente: buscar un pase fantástico para Lamine Yamal. Y un Lamine que, sin apenas mover el cuerpo, sin tener tiempo ni espacio para cargar la pierna, va a jugar el pase definitivo para el gol de Rafinha. Luego el control de Rafinha es fantástico con el pecho, es maravilloso. Quiero que os fijéis en ese detalle, que es muy importante, porque Lamine Yamal tiene una facilidad para cargar la pierna sin espacio ni tiempo que está fuera de lo normal. Él aquí no tiene ese tiempo necesario para armar la pierna como para dar un pase tan largo. Y sin embargo es capaz de, levantando la cabeza, colocar el balón allí donde quiere. Creo que el Barça estuvo bastante mejor en el segundo tiempo, sobre todo en el inicio, donde los primeros minutos el Bayern, pues yo creo que todos pensábamos que podía entrar de nuevo en el partido, que podía marcar algún gol y volver a meter miedo en el cuerpo del FC Barcelona, pero el Barça estuvo muy bien posicionado, defensivamente creo que sufrió bastante menos que en la primera mitad, y hubo algún ajuste interesante de Hansi Flick que vamos a ver ya para ir terminando este vídeo, además de ver lo que para mí... el que para mí fue el cambio del partido, que fue la entrada de Dani Olmo. Luego veremos el porqué en un par de detalles, pero vamos a ver qué es lo que intentó ajustar Hansi Flick en este segundo tiempo, y un detalle interesante que me recuerda mucho al Barça de la MSN. Vamos allá. Viendo los problemas que tenía el Barça en la primera mitad, cerrando algunos espacios, ya en el segundo tiempo y sobre todo con el paso de los minutos, fijaos cómo Rafinha, en vez de estar pendiente de Upamecano, retrasó su posición para hacer línea con los centrocampistas y estar más pendiente de Guerreiro, siendo conscientes de que al final el Bayern, el plan de partido que tenía era jugar con el central abriendo directamente hacia los costados. Si aquí Rafinha desciende, el Bayern no va a poder jugar tan fácil. Tampoco Lamine Yamal está buscando saltar sobre Kim, sino que en ese momento de partido el Barça dejó jugar un pelín más tanto a Kim Min-jae como a Upamecano, y trató de cuidar un poco más la posición de los laterales, y eso creo que ayudó bastante al equipo de Hansi Flick. Eso sí, en muchas ocasiones el Barça deja totalmente descolgados a sus 3 atacantes. Mirad dónde están Rafinha, Lewandowski y Lamine. Es verdad que el Barça iba 4-1, minuto 65, pero es una habitual en la que yo siempre os he comentado. Evidentemente es un riesgo enorme, porque mirad dónde termina la jugada. La jugada termina con esta ocasión clara del Bayern, que es un disparo que se va fuera de Coman. Pero lo que piensa Hansi Flick es que ese riesgo le vale la pena, porque en el caso de que el Barça recupere el balón, obligarás al rival a correr hacia atrás, tienes mucha calidad para poder hacer daño, y el estado de ánimo de tus 3 atacantes hace que incluso estando en inferioridad sean capaces de generar situaciones de peligro. Creo que es algo que se tiene que ir midiendo dependiendo del contexto de partido, del rival y del momento de forma de cada jugador, pero yo en general creo que es algo positivo el hecho de dejar descolgados, como hacía muchas veces Luis Enrique, a sus 3 atacantes, porque sin tener el nivel evidentemente de ese Messi, Suárez, Neymar, pero sí que estos 3 jugadores te pueden marcar la diferencia en transición, y es algo que el Barça está aprovechando. Digo lo del ajuste de Hansi Flick porque mirad cómo empezó el segundo tiempo. ¿Dónde está Rafinha? De nuevo pendiente de la posición de Upamecano,
y eso es muy peligroso y eso es algo que el Barça tiene que tratar de no hacer. ¿Por qué? Si el balón va fuera, mirad el espacio que se genera aquí dentro. Al Rafinha estar pendiente de Upamecano, Thomas Müller puede descender completamente solo, y esto al Barça le supuso muchos problemas. Por eso digo que Hansi Flick a lo largo del segundo tiempo fue corrigiéndolo y el Barça mejoró, porque es evidente que defensivamente no es sostenible que tus dos extremos estén más pendientes de los centrales que de cuidar zonas interiores, porque al final el rival donde te puede hacer realmente daño es ahí. Y eso evidentemente terminaba dejando al Barça en inferioridad numérica, y por eso digo que para mí el partido de Alejandro Balde tiene mucho mérito, porque como en esta acción logró corregir, estuvo impecable en duelos individuales y tuvo que lidiar con mucho espacio y apenas se le superó nunca. Y ya para acabar, quiero destacar un par de detalles de Dani Olmo, que para mí es un jugador superlativo, y es muy importante que Hansi Flick pueda contar con él para las segundas partes, cuando todavía no esté al 100%. La primera jugada en la que toca el balón hace lo siguiente: él recibe aquí y va a dar un pase de 40 metros con la pierna izquierda, tapado por dos jugadores, al pie de Lamine Yamal, para generar esta acción de peligro. Es decir, Dani Olmo recibe presionado, con tres tíos encima, y con la pierna izquierda da un pase de 40 metros al pie de Lamine Yamal, que termina disparando a córner. Y poco después se perfila entre líneas, logra recibir y solo le vale un contacto para dar este siguiente pase al espacio para Lewandowski, y el Barça vuelve a tener una situación de peligro. Veremos qué pasa en el Santiago Bernabéu, pero yo creo que si el Barça es capaz de ir en ventaja en el tramo final del partido, la carta de Dani Olmo desde el banquillo es absolutamente demoledora. Sé que ha quedado una lupa bastante más larga de lo habitual, pero creo que el partido y el escenario lo merecían. Espero que os haya gustado este análisis. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, compartidlo, dejadme un me gusta por aquí, comentad todo lo que os pareció el encuentro, que me ayudáis muchísimo. Espero que haya sido así, que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este análisis, y nos vemos mañana en la previa del Barça, en la previa del Clásico. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.